En el siglo pasado se sentaron las bases que habrían de conducir al descubrimiento de los antimicrobianos, que hoy se emplean cotidianamente, aun cuando el ser humano conocía desde hace varios cientos de años la existencia de varias enfermedades infectocontagiosas. Fue hasta esa centuria cuando se establecieron los fundamentos científicos de la teoría microbiana de la enfermedad. Antes, se tenían ideas muy vagas y superficiales al respecto. Chinos e indios sabían que la transmisión de algunas infecciones confería inmunidad al organismo afectado. La cuarentena halló su inspiración en relatos bíblicos, en los cuales se prescribe el ostracismo del leproso. Tucídides mencionó que durante la peste de Atenas, en 430 a.C., los enfermos no podían recibir asistencia sin ayuda de los que ya habían padecido. Varro, en el siglo I a.C., había advertido que el fango era peligroso, pues en él vivían animales pequeños, invisibles al ojo, que podían ser llevados por el aire a la boca y de ahí al cuerpo y causar enfermedades. Más tarde, Girolamo Fracastoro, poeta, además de médico, cantó al amor en forma peculiar, pues en 1530 escribió un poema latino denominado Sífilis sive morbus gallico, en el que sugiere que esta enfermedad se propagaba por contacto sexual. En un tratado posterior, titulado De Contagione, escrito en 1546, expuso con claridad la teoría moderna de la infección y a los gérmenes invisibles los llamó seminaria. En verdad sorprende la brillante capacidad de razonamiento de esos pensadores del siglo XVI. Ya en 1846, Oliver Wendell Holmes señaló que la fiebre puerperal surgía porque el mismo obstetra llevaba la infección a la parturienta al tener contacto con mujeres infectadas. Sin embargo, muchos médicos consideran estos puntos de vista como hipótesis imprácticas. Fue Ignaz Semmelweis, médico de las salas obstétricas de Viena, quien definió con claridad la naturaleza contagiosa de esta infección. Advirtió que la mortalidad debida a esa fiebre llegaba a ser del 20% en las salas donde se entrenaba a estudiantes de medicina, y que en cambio, en las salas donde recibían instrucciones las parteras empíricas, la mortalidad no llegaba al 3%. Semmelweis concluyó a que eso se debía a que los médicos y estudiantes examinan a las pacientes inmediatamente después de haber estado en la sala de autopsias. Confirmó su sospecha al presenciar la autopsia de un colega y amigo que murió como consecuencia de una herida que se había hecho con el bisturí mientras practicaba la autopsia de una víctima de fiebre puerperal. Los órganos de su amigo mostraron los mismos cambios que en los del paciente muerto. El médico pidió que los estudiantes se lavaran las manos antes de cada examen, con lo cual consiguió que unos cuantos meses que la mortalidad causada por la fiebre puerperal descendiera a 1%. Cuando Ignaz Semmelweis comunicó sus resultados a la Sociedad Médica Vienesa, sus colegas rechazaron y menospreciaron su trabajo. Semmelweis publicó en 1861 su libro sobre la etiología y profilaxis de las infecciones, obra que pasó inadvertida para la profesión médica. Al mismo tiempo, salió a la luz el trabajo monumental de Louis Pasteur, en el que se establecía la teoría microbiana de la enfermedad, y con ella se sentaban las bases científicas para explicar los fundamentos racionales de la asepsia y la antisepsia. Robert Koch escribió: "La suerte únicamente favorece a las mentes preparadas". Descubrió el origen bacteriano del anthrax y el bacilo tuberculoso. El impacto de las investigaciones fue de tal magnitud que a partir de entonces la medicina modificó sus conceptos sobre la enfermedad y el hombre enfermó afectado por infecciones.